Si hacemos un poco de contexto acá, Maximiliano, desde que Irán comenzó a apoyar a los palestinos, la resistencia ha tenido cada vez más éxito frente al régimen de Israel. ¿Cómo sería entonces, si hacemos una comparativa, cómo sería la situación de los palestinos si Irán no hubiese asistido a la resistencia palestina? Sí, yo creo que fue fundamental para que se mantuviese unida la resistencia palestina, principalmente porque recordemos que la guerra de Siria dividió a Irán y a Hamas en Palestina, ¿no? Porque Hamas estaba en contra del gobierno de Bashar al-Assad, la dirigencia de Hamas abandonó Siria, se radicó en Qatar y ahí había una ruptura, digamos, el frente anti-israelí, principalmente representado por Palestina, por Irán y por Siria, estaba dividido en este momento, porque en ese momento, a partir de 2011, ¿no? Recién en 2022 lograron un acercamiento, pero yo creo que fue fundamental que Soleimani se mantuviera, leal por supuesto a la causa palestina, a pesar de que Hamas no tuviese los mismos intereses en Siria que tuvo Irán. Otro problema que existía dentro de Palestina fue en 2007, cuando Al-Fatah y Hamas concretaron esa ruptura que tanto le convino a Israel, por la cual Gaza terminó dominada por Hamas y Cisjordania por Al-Fatah. Y entonces ahí el movimiento de resistencia se dividió y eso los debilitó realmente bastante, porque Israel continuó con los asentamientos a pesar de que en ese momento el gobierno de Barack Obama había sugerido que frenara los asentamientos. Israel no hizo caso omiso de las sugerencias, hasta que luego vino el gobierno de Donald Trump, que fue completamente pro-israelí, y entonces no solo avanzó en los asentamientos, sino que además lo que hizo el gobierno de Trump es reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Entonces la negativa y la resistencia del general Soleimani produjo también que Estados Unidos, y supuestamente con el apoyo israelí, asesinaran en territorio iraquí, en Bagdad, asesinaran al general Soleimani. Pero yo creo que fue fundamental la resistencia del general Qasem Soleimani para evitar estas enormes divisiones que había entre los pueblos musulmanes y entre las resistencias contra Israel en Asia Occidental. Bueno, y precisamente en medio de ese apoyo, el líder de la Revolución Islámica de Irán ha señalado la importancia precisamente de eso, del apoyo, ¿no?, de la asistencia a toda la comunidad islámica, o de toda la comunidad islámica, a la causa palestina, y recalca sobre todo la decadencia gradual, progresiva del régimen de usurpación de Israel. ¿Qué ha dejado ver acá la resistencia palestina? ¿Qué refleja Tel Aviv actualmente? ¿Cuál es su situación?, le pregunto. En este momento Israel está viendo que tiene dos dificultades. Una externa, que es la unión de algunos países de Oriente Medio, como por ejemplo el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, patrocinado por China y Omán, el acercamiento también con Emiratos Árabes Unidos, las buenas relaciones de Irán que tiene con Qatar cuando fue aislado y que todavía sigue manteniendo, la pacificación de algunos conflictos como el de Yemen, como el de Siria, que enfrentaban directamente a Arabia Saudita con Irán. Ese acercamiento a Israel no le conviene, porque estaba más del lado de Arabia Saudita que de Irán, porque considera a Irán su enemigo más peligroso en la región. Y el otro, por eso mismo, hablando del frente externo, sobrevinieron los acuerdos de Abraham a partir de 2020, que mantuvo acuerdos de normalización de relaciones con varios países árabes, como Marruecos, como Emiratos Árabes Unidos, como Sudán, como Bahrein. Entonces está tratando de lograr un acercamiento a varios países árabes para hacer de contrapeso al abandono de Estados Unidos de sus intereses en la región, y concentrarse más en su lucha contra China, comercial y por qué no militar. Entonces el abandono de tanta influencia militar estadounidense en la zona pone nervioso a Israel, entonces intenta acercarse a algunos países para contrapesar
ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Y por otro lado, Israel tiene un gran problema interno, que son las protestas internas por la reforma judicial, en la cual el gobierno de Netanyahu tuvo que frenar para evitar una disgregación de la sociedad israelí y un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, porque esta reforma judicial le va a dar más poder al Poder Ejecutivo, que ya está dominado por la ultraderecha y además por la ultraderecha religiosa. Es decir, que Israel puede convertirse en un Estado más religioso, con más peso de los religiosos dentro de las decisiones y no tanto político. Los religiosos por sobre los civiles, los religiosos por sobre los políticos. Entonces hay una lucha interna bastante resistencia en las calles israelíes, por eso las multitudinarias protestas. Vamos a ver si el gobierno de Netanyahu puede llegar a un acuerdo con el Parlamento, con la Knesset, y detener esas protestas, porque ponen en jaque también no solo a su gobierno, sino a la unidad de lo que es el gobierno y la sociedad israelí en general. Así que en este momento Israel mira con recelo los acuerdos de Irán con Arabia Saudita y que se tienda a equilibrar y a pacificar la región de Medio Oriente, porque esto va en detrimento de sus intereses. Porque modifica además esa posición de fuerzas en la región. Maximiliano, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.